Actividad número 7. Vamos a realizar el apunte completo. Aquí se lo señalo. El tema 1.4.2, número de diagonales, ángulos interiores y exteriores en polígonos de n lados, n cualquier cantidad. Introducción. En geometría, para comprenderla, se parten de definiciones, y en este tema no será la excepción. Para poder resolver problemas que atañen a polígonos regulares e irregulares, es necesario partir de los distintos conceptos que definen los elementos particulares de los polígonos. Algunos de estos elementos son vértices, lados, diagonales, ángulos interiores y ángulos exteriores. En esta sección definiremos los elementos de un polígono y se emplearán por primera vez las fórmulas para determinar las diagonales de un polígono, ángulos interiores y ángulos exteriores, por lo cual a continuación se presentan las definiciones necesarias para comprender el tema. Definiciones. Polígono, figura plana cerrada, delimitada por segmentos de recta. Vértice, punto donde concurren dos segmentos de recta llamados lados. Lado, segmento de recta que une dos vértices adyacentes. Diagonal, segmento de recta que une dos vértices no adyacentes. Número de diagonales desde un mismo vértice. En un polígono de n lados se pueden trazar n-3 diagonales, con lo cual la fórmula para calcular el número de diagonales es diagonales igual a el número de lados menos 3, donde la letra D significa los números de diagonales trazadas desde un solo vértice y n el número de lados. Ahora bien, número total de diagonales de un polígono de n lados. El número total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices se determina con la fórmula D mayúscula es igual al número de lados que multiplica número de lado menos 3 y el resultado entre 2, donde la D mayúscula significa el número de diagonales totales del polígono y n el número de lados. Ángulo interior es aquel que se forma con dos lados adyacentes de un polígono. El ángulo interior de un polígono regular se determina con la fórmula I es igual a 180 grados menos n menos 2. I es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2 entre n, donde la I es la medida del ángulo interior en grados y n es el número de lados. Ahorita vamos a repasar todos estos conceptos con ejemplos. La suma de los ángulos interiores de cualquier polígono se determina por la fórmula SI, S subíndice I es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2, donde el S subíndice I significa suma de ángulos interiores de cualquier polígono y donde la n es igual al número de lados. Ángulo exterior es aquel que se forma entre la prolongación de un lado y su lado adyacente. Medida del ángulo exterior de un polígono regular se determina con la fórmula E es igual a 360 grados entre n, donde la E nos representa el ángulo exterior de un polígono regular y la n el número de lados. Nuevamente ahorita lo explicaremos con calma. Suma de ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es igual a 360 grados y se representa como S subíndice E es igual a 360 grados, donde la S subíndice E es igual a la suma de ángulos exteriores de cualquier polígono. Y aquí vamos a determinar los ejemplos anteriores. Primero, las definiciones. Recuerden que seguimos anotando, el apunte debe de ser completo. Observa la figura y determina al menos uno de cada uno de los elementos descritos anteriormente del hexágono. Muy bien, elementos. Me dice que el punto D es igual a un vértice, es decir, este punto aquí nada más, este es un vértice. Este es un ángulo que se llama CDE, es igual a un ángulo interior. Recuerden que son tres puntos y el punto central, en este caso la D, es el vértice. Entonces yo tengo C, D y E como un ángulo interior. Ángulo exterior.
Es el ángulo formado por C, B y G. C, B es el vértice del ángulo y G es el punto. Aquí falta dibujar un punto. Segmento AB es igual a un lado del punto A al punto B y esto equivale a un lado. Y el segmento CAE es igual a una diagonal. Entonces este segmento de CAE es una diagonal. ¿De acuerdo? Esta figura la pueden imprimir al igual que esta para explicar al momento de que hagan sus anotaciones. El ejemplo 2, el vértice es el punto A, aquí está. El ángulo interior AHF, A, H es el vértice central y F, este es el ángulo interior. El ángulo exterior formado por IE y D, IE y el punto D, aquí está el ángulo exterior. Se fijan, es una prolongación de un lado. ¿Sí? Extendemos la línea. Segmento AB es igual a un lado. Y aquí nos faltó trazar la diagonal, que es del segmento CAF. Es decir, ustedes por favor tracen aquí del punto C al punto F una línea recta que será una diagonal que se forma aquí en este ejemplo. Bien. Actividades de apertura. Con base en la figura traza y o denota lo que se pide. Dos lados, dos ángulos exteriores, dos ángulos internos, dos diagonales y la circunferencia inscrita a él. Les recomiendo que conforme vayan trazando lo que van encontrando, pongan color, un color para cada uno de ellos para poderlo distinguir, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo de lo que deberán de hacer y ahorita se los voy a explicar. Primero voy a sacar una copia del pentágono, la voy a mover acá donde no nos estorbe. Y lo primero que tenemos que hacer, nos pide ahí trazar dos lados. Se fijan, aquí ya tengo un lado en color verde, que es un segmento de A1 a B1. Y tracé aquí también de B1 a C1. Ya tengo los lados. Luego me pide trazar las diagonales. La diagonal de un mismo punto de C a E y del punto C al punto A. Estas serán mis diagonales en color rosa. Entonces aquí vamos anotando que aquí es con verde y la diagonal es en color rosa, ¿de acuerdo? Bien. Luego vamos a buscar lo que son los ángulos exteriores. Para ello hacemos una prolongación de este lado y una prolongación de este otro lado. Seguida con el compás, con el transportador, vamos a medir y tomar la amplitud que hay de aquí a aquí, que equivale a 72 grados. De igual manera lo hacemos aquí abajo. En este sentido también 72 grados. Estos ángulos deben de medir lo mismo. Eso está en color gris. Lo notamos en nuestro apunte. Luego trazamos, medimos el ángulo interior, estos dos. ¿Para qué? Para que complementemos 180 grados. Esto lo podemos sacar por fórmula o lo podemos medir. ¿De acuerdo? Porque sabemos cuánto es lo que debe de medir el suplemento. Ya sacamos el exterior, pues sabemos el interior. Si sacamos el interior, pues podemos conocer el exterior. Ok, en color morado lo anotamos. Los colores ustedes lo pueden elegir. Aquí, para sacar el centro de la figura, porque ya la tengo trazada, voy a elegir un punto medio de dos segmentos, en este caso de aquí y de aquí. Y voy a trazar una perpendicular de este punto, que de hecho pasa por el vértice, y del otro punto, que también me va a pasar por el vértice que está enfrente. Puntos medios. Aquí yo defino que este va a ser mi centro y trazo la circunferencia que me piden, que es una circunferencia inscrita en los vértices, ¿de acuerdo? Y así es como debería de quedar nuestra figura. Obviamente sin estas rayas tan largas, aquí por el programa, pues las está trazando de más, ¿de acuerdo? Bien.
Aquí entonces viene su actividad que van a desarrollar. Van a hacer básicamente lo que nos dice aquí, similar a lo que ya hicimos, pero ahora con este octágono. ¿De acuerdo? Pueden imprimir, de hecho les aconsejo que impriman para que no modifiquen mucho la estructura de la figura. Bien, actividad de desarrollo. Aquí es importante señalar que vamos a ir anotando el procedimiento. Los gráficos que van a ver, los trazos que tienen aquí de las figuras, son importantes para que se comprenda el cómo se va resolviendo cada uno de los problemas que nos están planteando. Vamos a utilizar las fórmulas que en el apunte las pasé de manera rápida para enfocarme aquí en la explicación. ¿De acuerdo? Bien, punto número uno. Analiza cada uno de los siguientes ejemplos para que puedas posteriormente determinar el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, el número total de diagonales, el valor de los ángulos interiores y exteriores de los polígonos regulares. Ejemplo uno, pentágono. Recuerden que pueden imprimir las figuras. Número de diagonales desde un mismo vértice. Utilizando la fórmula nos dice que es d igual a n-3. Si yo sé que n vale 5 porque son 5 lados, entonces yo tengo que las diagonales que puedo tener desde un punto, desde un mismo vértice, serían 5 menos 3 igual a 2. Aquí 5 menos 3, resultado es igual a 2, que serían esta y esta, 1 y 2. ¿De acuerdo? Bien, en la figura podemos observar dos únicas diagonales posibles que se pueden trazar desde el punto A. Recuerda que una diagonal une vértices no adyacentes. ¿Qué es no adyacente? Que no es el que está junto a él, por así verlo, sino que debe de estar retirado. ¿Por qué? Porque si fuera adyacente, aquí aparecería un lado. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Recuerden que aquí sí van a poder hacer resumen de esto. Nos dice número de diagonales totales en el pentágono. Vamos a utilizar la fórmula que nos dieron al principio, que dice que las diagonales totales es igual al número de lado que multiplica el número de lados menos 3, es decir, 5 menos 3, pues yo aquí voy a tener como resultado el 2. Primero hay que hacer esto. Este resultado de 2 lo voy a multiplicar por 5 y el resultado que es 10 lo voy a dividir entre 2 y esto es igual a 5. Entonces, nos dice que en la figura podemos observar las 5 diagonales posibles que se pueden trazar desde todos los vértices. Recuerda que una diagonal une vértices no adyacentes, ¿sí? Y no podemos contar o no debemos de contar las que ya hemos contado. Es decir, vamos a empezar desde el punto A. Yo aquí tengo una, 2. El punto B, 3, 4. Esta ya la tengo contada, esta no la voy a contar. Y esta es la 5. ¿Sí? Que esta no la tengo contada, pero esta ya está contada y esta ya está contada. Pues esta viene de aquí y esta es la misma que viene acá. Por ello es complicado estarlas contando, pero sin embargo tenemos las fórmulas para apoyarnos, ¿sale? Luego nos dice determinar el valor del ángulo interior de un pentágono regular. Recuerda que en los polígonos regulares todos los ángulos interiores valen lo mismo. Utilizaremos la fórmula que ya previamente ya habíamos visto y entonces hacemos los cálculos. Recuerda que n es igual a 5. Entonces esta fórmula yo tengo 180 grados que multiplica a 5 menos 2. Entonces 5 menos 2 va a ser igual a 3. 3 por 180 grados es igual a 540 grados. Entre 5 es igual a 108 grados. Entonces para el pentágono yo ya sé que este valor es de 108 grados para cada ángulo interior. Incluso aquí en el mapa de GeoGebra, en el ejercicio, podemos ver efectivamente el ángulo interior es de 108 grados. Bien, la suma de los ángulos interiores del pentágono podemos obtener con la siguiente fórmula, que sería igual a 180 grados de n menos 2, siendo n 5, entonces sería 5 menos 2, 3, por 180, 540.
Entonces esto es lo que nos daría el total de la suma de los ángulos interiores. Y el valor del ángulo exterior de un pentágono se determina con la fórmula 360 grados entre n, nuevamente con n igual a 5. Entonces yo tengo que 360 grados lo divido entre 5 y esto es igual a 72 grados. Entonces el ángulo exterior, aquí lo podemos comprobar, es de 72 grados y de 72 grados, que sería este de aquí. Aquí nos lo muestra en el dibujo. ¿De acuerdo? Dice, para finalizar, no olvides que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es igual a 360 grados. Se representa como S subíndice E es igual a 360 grados. Ejemplo 2, ahora con el hexágono. Bueno, vamos a utilizar las mismas fórmulas. En este caso, las fórmulas para las diagonales. Pues me dice que va a ser n igual a 6. Entonces, yo aquí tengo 6 menos 3 igual a 3. Entonces, mis diagonales posibles van a ser 3. Y las tengo 1, 2 y 3. Sigan haciendo resumen, ¿eh? Bien, en la siguiente figura nos habla ahora sobre el número total de diagonales en el hexágono. Lo vamos a determinar con esta fórmula. Entonces yo tengo que aquí n vale 6 ahora, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que 6 menos 3, aquí de la fórmula 6 menos 3, me va a dar 3, que multiplica a 6, que es el valor de n. Sería 18 entre 2 igual a 9. 2 porque viene de la fórmula, ¿de acuerdo? Bien, y aquí podemos ver las diagonales que se pueden trazar y sabemos que son 9 en total. Bien, nos dice en la figura podemos observar las 9 diagonales posibles que se pueden trazar desde todos los vértices. Recuerda que una diagonal une vértices no adyacentes. Para determinar el valor del ángulo interior de un hexágono regular, recuerda que los polígonos regulares, todos los ángulos interiores valen lo mismo. Vamos a utilizar la fórmula que nos dice que el ángulo interior es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2 entre n. Es decir, si n vale 6, yo voy a tener n menos 2, que va a ser 4, que multiplica a 180, es decir, 720 grados, entre el valor de n, que ahora vale 6. Entonces 720 entre 6 es igual a 120 grados. Aquí tenemos la imagen del hexágono con su ángulo interno. Ahora calculamos la suma de los ángulos interiores con esta fórmula, que serían 180 grados, que multiplica a n menos 2, siendo n 6, pues sería 6 menos 2, igual a 4 por 180 grados, igual a 720 grados. Continuamos con el resumen. Aquí tenemos la imagen del ángulo exterior. Nos dice, el valor del ángulo exterior de un hexágono se determina con la fórmula E igual a 360 grados entre n, donde nuevamente la n es igual a 6. Entonces dividimos 360 grados entre 6 y eso es igual a 60. Y obtenemos el ángulo exterior. Y para finalizar, no olvides que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es igual a 360 grados y se representa como S subíndice E es igual a 360 grados. Bien. Resuelve el siguiente problema. Problema número 1, heptágono. Ahora con 7 lados. Vamos a repasar las fórmulas de nuevamente, ¿de acuerdo? Primero para las diagonales ya sabemos que es D es igual a n menos 3. En este caso sería 7 menos 3. Las diagonales serían 4. ¿Sale? Aquí vamos a trazar nosotros, ya esto lo vamos a practicar. Aquí debemos de trazar pues 4 diagonales desde el mismo vértice, ¿de acuerdo? Bien, número total de diagonales en el heptágono. El número total de diagonales se puede trazar desde todos los vértices y se determina con esta fórmula. Es decir, aquí, en lugar de poner n, ponemos el valor de 7. Serían 7 menos 3. Aquí me quedarían 4 por 7, 28 entre 2, 14. Bueno, pues ya lo anotamos y lo resolvemos. Y aquí vamos a trazar, ¿de acuerdo? Las diagonales desde todos los vértices para sacar el total. Aquí nos está pidiendo, esto lo vamos a realizar nosotros, por eso es que no hay una explicación como tal.
Esto ya es parte de que ustedes lo deben de practicar. Para determinar el valor del ángulo interior de un hectágono regular, utilizaremos la fórmula I igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Recuerden que aquí n vale 7. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Pues 7 menos 2 me va a quedar a 5. 5 por 180 me va a dar 900 entre 7. ¿De acuerdo? Y sacamos el valor del ángulo interno. Y aquí lo dibujamos. Luego me dice que calculemos la suma de los ángulos internos. Pues bueno, sabemos que es 7 la n. 7 menos 2 es 5. Y 5 por 180, 5 por 100, 500. 5 por 8, 40. 500 más 400. 400 porque este es 40 y con este 0, 400. Serían 900. 900 grados la suma de los ángulos internos. Y luego, aquí me dice, vamos a determinar el valor del ángulo exterior. Sabemos que debe de ser 360 grados entre 7. Entonces ahora dividimos, porque n vale 7, 360 entre 7. Hacemos el cálculo y lo anotamos aquí y vamos a encontrar este valor. ¿De acuerdo? Bueno, por último, no olvides que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es igual a 360 grados y se representa como S subíndice E es igual a 360 grados. Bien, su trabajo. Van a completar la siguiente tabla para los polígonos que se están dando, es decir, de 8 lados, de 9 lados y de 10 lados. Y aquí vamos a anotar la fórmula para cada uno de las características que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Ya vimos la fórmula de cada uno de ellos. Entonces anotamos la fórmula, anotamos el valor de n, desarrollamos la fórmula, sustituimos valores y encontramos el resultado de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? De cada uno de estos polígonos, cada una de estas características que nos están pidiendo. Por tanto, esta tablita va a estar un poco más grande para que no me la hagan tan pequeña. ¿Sale? Si pueden hacerla en horizontal en una hoja de su cuaderno, pues qué mejor para que se vea bien. Esta actividad es una de las que van a entregar. Y por último, la actividad de cierre es un resumen que básicamente vamos a darle una leída y vamos a hacer un resumen. No me voy a entretener en explicar esta parte porque creo que es lo mismo que ya estuvimos viendo. Sin embargo, aquí se maneja lo que viene siendo ya los términos al cuadrado, la fórmula general, y aquí se las explica. ¿Vale? Entonces tomen nota, hagan su resumen y anoten lo que consideren que sea más importante de ello. Ya esta explicación, de momento, la voy a pasar para concluir y no hacer más largo el video, ya que nada más va a ser un resumen que ustedes van a anotar. Ya no hay ejercicios que trabajar. Entonces, hasta aquí finalizaría la actividad número 7. Espero sus trabajos lo antes posible. Muchas gracias.